Buenos días. Como ya saben, todos los meses se les pone a su disposición ciertas charlas acerca de los temas más importantes en salud y por los cuales las personas consultan con mayor frecuencia. El día de hoy les voy a hablar acerca de las dislipidemias. Entonces, ¿cómo podemos definir la dislipidemia? La dislipidemia es una enfermedad caracterizada por la presencia de una elevación anormal en la sangre de la concentración de los lípidos o grasas. Estos lípidos están compuestos por el colesterol, los triglicéridos, el colesterol bueno, que es el HDL, y el colesterol malo, que es el LDL. El colesterol es una molécula presente en todos los seres vivos, ¿verdad?, del reino animal, incluyendo el ser humano. Entonces, de estos existe el colesterol malo, que es el LDL, y se denomina así porque transporta el colesterol a las células. Y el colesterol de esta partícula se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, en las arterias, causando aterosclerosis, que es el endurecimiento de los vasos sanguíneos y el depósito de grasas en esas arterias que poco a poco pueden llevar a un infarto a largo plazo. Luego el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, se considera así porque es como por decirlo así, un recolector de basura. Entonces esta partícula recoge el colesterol de los vasos sanguíneos y de otros lugares y lo transporta de nuevo al hígado para ser desechado o utilizado como energía. Entonces tanto el colesterol como los triglicéridos en sangre se denominan lípidos, ¿verdad? Y cuando los niveles de lípidos están altos en la sangre, esto se le denomina la dislipidemia. Entonces, como les había comentado, el colesterol es una sustancia cerosa, ¿verdad?, parecida a la grasa que se encuentra en el tejido de los humanos y algunos otros animales. Desempeña papeles importantes en nuestro cuerpo. Entonces el hígado va a producir todo ese colesterol que necesitamos para estas funciones importantes, y también lo podemos recibir de algunos alimentos animales, como por ejemplo las carnes, las aves, los huevos y los productos lácteos. Entonces los niveles de colesterol altos en la sangre, como les había explicado, contribuyen, más que todo si es el colesterol malo, a que se deposite la grasita dentro de las arterias. Entonces esa es la aterosclerosis. Entonces en esa imagen podemos ver las fuentes de colesterol, que es la que proviene del hígado y la que proviene del huevo, como por poner un ejemplo de alimento. Por eso es que no se recomienda comer tanto huevo por semana, sino que por lo menos unos 3-4 huevos por semana, y que por cada comida, por ejemplo en el desayuno, uno no se cocine 2 huevos, sino que solamente uno, ¿verdad?, para que el colesterol se pueda metabolizar bien. Ahora, para definir los triglicéridos, esos triglicéridos o grasas también, estos circulan a través de la corriente sanguínea junto con el colesterol, ¿verdad? Siempre van como juntitos. Entonces el cuerpo los obtiene de la comida, principalmente carnes y aceites vegetales. También nuestro cuerpo va a fabricar triglicéridos por sí mismo. Entonces, como con el colesterol, necesita apenas la cantidad correcta de triglicéridos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y los niveles altos incrementan el riesgo de padecer de enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos, como les había comentado anteriormente. En realidad, este tipo de grasas, los triglicéridos y el colesterol, funcionan de forma muy parecida y siempre son moléculas separadas, nada más que van como juntitas, ¿verdad? Y pueden generar complicaciones en nuestro cuerpo diferentes una de otras si los consumimos en exceso. Ahora, a nivel nacional, las enfermedades del sistema circulatorio, que son la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad coronaria es la enfermedad en las arterias que llevan la sangre al corazón, así se llaman las coronarias. Entonces son las que llegan a taparse conforme va pasando el tiempo con este tipo de grasas, como les acabo de explicar, hasta formar un infarto, ¿verdad? Entonces estas enfermedades del sistema circulatorio
son la principal causa de muerte desde el año 1970 en Costa Rica. Y de estas, la enfermedad coronaria, que es la que les expliqué, es la causante del 48% de las muertes en el año 2000. Y la dislipidemia, que es de lo que estamos hablando ahorita, es el principal factor de riesgo para padecer estas enfermedades del sistema circulatorio. Y aquí hay un dato adicional, que según el Ministerio de Salud Pública, en el 2008 fallecieron 3.813 personas por enfermedades de este tipo, del sistema circulatorio. Y las estadísticas señalan que la mayoría de las personas que mueren por estas enfermedades se encuentran en el rango de 75 años o más, y que además el 57% corresponden a hombres. Esto es del año 2008, pero sí ha ido aumentando progresivamente el porcentaje de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, y cada vez en personas mucho más jóvenes. Ok, ahora, ¿cuáles son las causas o los factores de riesgo que nos van a llevar a padecer de esto de triglicéridos y colesterol? Entonces, puede ser causada por varias condiciones en el cuerpo. Algunas de estas causas se deben a trastornos digestivos, ¿verdad? Enfermedades en el hígado, que son los hepáticos, o renales, ¿verdad? Que son en los riñones. También enfermedades de las glándulas tiroides pueden llegar a hacer que nuestro cuerpo acumule más colesterol y triglicéridos. Y esos trastornos interfieren con la formación o desintegración de las grasas, ¿verdad? Normalmente este tipo de enfermedades se controlan y la dislipidemia se llega a mantener estable con los medicamentos. Hay otros tipos de dislipidemia que son de origen hereditario, ¿verdad? Estos son un factor de riesgo que no se puede modificar. Si ya tenemos la herencia, pues lo vamos a tener, y es cuestión de cuidarse y prevenirlo. Otro factor que no se puede modificar es la edad y el sexo. Entonces, el colesterol empieza a elevarse hacia los 20 años más o menos, hacia los 20 años de edad, y continúa subiendo y subiendo hasta los 60 o 65 años, dependiendo del estilo de vida que uno lleve. Eso sí, el colesterol en los hombres tiende a ser más alto antes de los 50 años que en las mujeres de 50 años, ¿verdad? Pero después de los 50 años ocurre lo contrario, y la mujer, como ya empieza a pasar por la menopausia y todo eso, empieza más bien a elevarse un poco más en comparación al hombre estos niveles de colesterol, principalmente el colesterol malo. Otro factor de riesgo es el fumado, ¿verdad? También tenemos como factor de riesgo el hecho de padecer de la presión o de diabetes. Eso hace que los niveles de colesterol y triglicéridos tiendan a aumentar en el organismo. Obviamente la obesidad, ¿verdad? Una mala nutrición también va a llevar a aumentar estos niveles, y también el estado de embarazo hace que estos tipos de moléculas aumenten, no demasiado, ¿verdad? Obviamente también depende del cuidado que uno tenga, pero sí tienden a aumentar un poquito, que normalmente revierten ya después del embarazo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la dislipidemia? Normalmente la dislipidemia es una enfermedad que no da síntomas, eso es lo más común. Sin embargo, cuando estos niveles de grasas están demasiado aumentados en sangre, ahí sí pueden dar algunos síntomas. Y algunos son el dolor abdominal, ¿verdad? Un dolor ahí constante en la parte alta del estómago, del abdomen, o en la parte baja. Sentir mucha fatiga también, tener dolores en los miembros inferiores, más que todo en la parte de las pantorrillas, y la gente lo describe como un dolor tipo ardor, como que arda, ¿verdad? Entonces eso también lo puede llevar a pensar a uno que pueden ser los niveles de lípidos aumentados en la sangre. Obviamente no siempre estos dolores tienden a ser causados por la dislipidemia, ¿verdad? Hay que hacer una entrevista al paciente, una revisión completa, exámenes de laboratorio para descartarlo. Otras lesiones que pueden aparecer en la piel
Son unos que, bueno, médicamente los llamamos santomas o santelasmas, que como ven en estas imágenes son como lesiones elevadas, ¿verdad? Como unos nodulitos en la piel que se caracterizan porque son depósitos de grasa. Entonces la grasita se acumula y se forman como esas elevaciones en la piel. Eso está muy atribuido a elevaciones en la sangre de las grasas. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la dislipidemia? Para diagnosticar la dislipidemia, los médicos debemos seguir ciertos pasos. Uno, que es identificar la población de riesgo, ¿verdad? La segunda es el diagnóstico por exámenes. Esa es la única forma de diagnosticar si hay colesterol o triglicéridos altos en sangre. Clasificar el tipo de dislipidemia, que eso, bueno, ya lo hacemos nosotros en la consulta. Y clasificar al paciente en relación a sufrir un infarto a largo plazo. Yo me voy a enfocar ahorita en las primeras dos, identificar la población de riesgo y el diagnóstico por laboratorio, que es lo que más deben tener en cuenta ustedes como pacientes. Entonces, algo que tienen que tener muy presente ustedes es quiénes son esas personas que están en riesgo de padecer dislipidemia. Entonces, a partir de los 30 años, a todo mundo se le tiene que hacer exámenes de sangre relacionados a el perfil de lípidos, que el perfil de lípidos es medir todo eso, colesterol, triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo. Toda persona mayor de 30 años, ¿verdad? Si es una persona menor de 30 años, hay que realizarlos cuando tienen historia familiar de esta enfermedad, colesterol o triglicéridos, ¿verdad? O alguien que haya padecido, alguien en la familia cercana que haya padecido de el corazón o haya muerto de algo del corazón muy joven, ¿verdad? También si una persona tiene menos de 30 años, pero padece de otra enfermedad, por ejemplo, diabetes, enfermedades en los riñones o en el hígado, de la presión, de la tiroides, cualquier persona menor de 30 años con esas enfermedades también hay que hacerle un perfil de lípidos. Y también hay que hacerle un perfil de lípidos a todas las personas menores de 20 años, pero que sean obesas. Siempre hay que tener un control, por lo menos ahí, de base para guiarse a ver si están o no estos factores elevados en la sangre. Si todos estos resultados salieron normales y el paciente no padece de nada, hay que explicarle que hay que hacerse este mismo examen cada 5 años. No hace falta hacerlo como cada año, sino que cada 5 años sí no padece de nada, ¿verdad? Y si no, si salieron alterados, el médico podría recomendarle que se realicen mediciones con más frecuencia, ¿verdad? Dependiendo mucho del paciente. No todos es estrictamente cada tantos meses, sino que uno se ajusta al paciente. Entonces hay gente que lo va a necesitar cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Y el médico también podría recomendar que se realicen análisis con más frecuencia si hay antecedentes familiares de colesterol alto, de enfermedades en el corazón o otro factor de riesgo, por ejemplo, que alguien en la familia tenga diabetes, presión arterial alta o en el caso de que la persona fume, ¿verdad? Porque como ya dijimos anteriormente, el tabaco es uno de los factores de riesgo para que estos niveles de grasa se aumenten en la sangre. Ahora, el segundo punto que les había comentado era el diagnóstico por laboratorio, ¿verdad? Que es la única forma de diagnosticar que las grasas o lípidos están aumentados en la sangre. Entonces, para el perfil de lípidos, el paciente se prepara con un ayuno de 12 horas, por lo menos, ¿verdad? Y no debe ingerir alcohol en las últimas 24 horas. Esto puede alterar de cierta forma este estudio. Y el perfil de lípidos en la sangre incluye 4 categorías principales, que es lo que les he comentado todo este rato, que es el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol bueno, que es el HDL, y el colesterol malo, que es el LDL. Ahora, estas tablas se las voy a dejar aquí más que todo por si tienen algún examen de sangre en la casa que se hayan realizado y que no ha sido revisado por un médico, para que vayan a revisarlos y se guíen
para ver cómo están más o menos. Entonces, digamos, el colesterol total, lo ideal es tenerlo por debajo de 200. El colesterol LDL, que es el colesterol malo, lo ideal es tenerlo por debajo de 100, pero obviamente depende mucho del paciente y sus factores hereditarios o padecimientos. El colesterol HDL, que es el colesterol bueno, lo ideal es tenerlo en menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres. Y los triglicéridos, lo ideal es tenerlo en menos de 150. Obviamente todos estos factores dependen mucho del paciente, ¿verdad? No, nada es así como ley, porque no es lo mismo que llegue un paciente con colesterol, por ejemplo, en 220 y sea diabético, a que llegue con 220 y sea completamente sano, ¿verdad? El manejo es distinto, ¿verdad? Entonces, esto se los dejo más que todo como referencia por aquello de que tengan algunos exámenes en la casa que ustedes vean que están alterados, para que puedan consultar y puedan recibir una guía más adecuada por parte del médico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad llamada dislipidemia? Entonces, lo que se recomienda es un estilo de vida saludable, ¿verdad? Ese es el componente esencial en las intervenciones, en todos los servicios de salud, ya sea público o privado. Entonces, los cambios en el estilo de vida son el medio, por decirlo así, más rentable a la vez de reducción de riesgo en las enfermedades del corazón o enfermedades cerebrovasculares, y son, por decirlo así, la base del enfoque clínico en la prevención. Entonces, toda persona con concentraciones elevadas de colesterol principalmente malo, ¿verdad?, o triglicéridos, debe cambiar su estilo de vida. Aunque necesite pastillas, aunque necesite cualquier tipo de tratamiento, debe por obligación cambiar su estilo de vida. Y estos cambios consisten en la reducción del consumo de grasas saturadas principalmente y de colesterol, realizar mayor actividad física, reducir de peso, teniendo claro, ¿verdad?, que la actividad física y la alimentación saludable son intervenciones que necesariamente están relacionadas, ¿verdad? No podemos hacer nada, ningún cambio si hacemos mucho ejercicio, pero comemos muy mal, o al revés, si comemos muy bien y no hacemos actividad física. Prácticamente los niveles de grasas no se van a disminuir. Entonces, el énfasis en la alimentación saludable debe ser restringir las grasas saturadas, azúcares, ¿verdad?, para contribuir principalmente con la reducción del colesterol malo. El colesterol malo es el blanco principal para nosotros los médicos. Eso es lo que principalmente hay que disminuir. Sustituir todo esto por una alimentación saludable, ¿verdad? Sin embargo, si el paciente ya ha hecho estos cambios importantes de estilo de vida, actividad física, una dieta saludable, y vemos los médicos que todavía los niveles de lípidos en la sangre siguen siendo aumentados, ya ahí uno valora recomendar que pasar al tratamiento farmacológico, ¿verdad?, que es la receta de medicamentos. Entonces, el hecho de que se recomiende un medicamento o una combinación de medicamentos depende de varias cosas, como factores de riesgo personales, enfermedades que ya tenga el paciente, la edad, y los posibles efectos secundarios o riesgos a largo plazo que tenga el paciente. Ahora, yo me voy a enfocar más que todo en lo que es actividad física, porque en cuanto a dieta saludable, ya sabemos que debemos restringir grasas saturadas, alimentos como comida chatarra y todo eso. Sin embargo, lo ideal sería consultar con un nutricionista, ¿verdad? Pero en cuanto a actividad física, los beneficios de esta es que reduce el riesgo de morir por enfermedades en el corazón. También reduce el riesgo de tener un segundo infarto en gente que ya ha presentado uno anteriormente. Disminuye de forma muy importante el colesterol y triglicéridos en la sangre. Disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad de hipertensión arterial, y disminuye la presión en los que ya padecen de hipertensión arterial. También reduce de forma muy importante el riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar cáncer. También aumenta ya lo que es aptitudes físicas, evita la fatiga,
A nivel psicológico reduce sentimientos de depresión, estrés, ansiedad y nos va a prevenir la osteoporosis, principalmente en mujeres. Entonces, lo que se recomienda de actividad física, según la Organización Mundial de la Salud, es de 30 a 60 minutos de actividad física diaria, por lo menos 4 a 6 veces por semana. ¿Verdad? Que sea de una intensidad moderada, obviamente esto se ajusta al paciente, no todo el mundo va a aguantar lo mismo, pero esto es lo que se recomienda en general, ¿verdad? En promedio. Para poder alcanzar y mantener un peso saludable y a la vez mantener una presión arterial dentro de los valores normales o lograr llegar a la meta en personas que ya lo padecen. Entonces, el exceso de grasa en el cuerpo, especialmente la cintura, se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, por lo cual evitar subir de peso, reducir el exceso con el propósito de mantener un peso ideal, ¿verdad? Son prioridades en el tratamiento. Ya vimos que no solamente los medicamentos son los que lo disminuyen, sino que uno como primera instancia va a acudir a lo que es un estilo de vida saludable. Entonces la reducción de peso debe ser lenta, debe ser segura, ¿verdad? No podemos bajar de peso de un solo. Lo ideal es consultar con un nutricionista para que nos ayude bien en qué tipo de dieta debemos seguir, porque no todos los pacientes tienen el mismo metabolismo y no todos requieren la misma dieta. Entonces no es conveniente provocar grandes restricciones en cuanto a calorías o carbohidratos, sino que más bien pequeñas reducciones de energía, ¿verdad? Ir poco a poco, con paciencia, ¿verdad? Para tener un mayor gasto calórico. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de padecer dislipidemia? ¿Verdad? ¿Cuáles son las enfermedades que pueden surgir en el cuerpo a partir de tener niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre? Esto a largo plazo nos puede producir un infarto en el corazón, un infarto en el cerebro, enfermedad en el páncreas, nos puede llevar a sufrir hipertensión arterial, diabetes, enfermedad en el hígado, piedras en la vesícula y enfermedad arterial periférica. Esto más que todo es en las arterias de las piernas, ¿verdad? Los miembros inferiores. Entonces ya no vamos a tener una circulación de sangre adecuada, ¿verdad? Esto y muchas otras complicaciones pueden llevarnos a padecer la dislipidemia, ¿verdad? Pero estas son las más importantes y todo eso se puede prevenir con la actividad física y una dieta saludable, ¿verdad? Principalmente un cambio en el estilo de vida. Ahora les voy a explicar ya por último cómo podemos prevenir padecer de dislipidemia, teniendo en cuenta que hay factores que no se pueden modificar, ¿verdad? Como la herencia, la edad o el sexo, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica existe un marco de plan estratégico en los servicios de salud que involucra diversos actores, ¿verdad? Como médicos, nutricionistas en la sociedad, con el propósito común de reducir el problema de las dislipidemias y lograr contener un avance en cuanto a la morbilidad y mortalidad derivada de esta, ¿verdad? Entonces, se ha identificado la necesidad de promover los estilos de vida saludable como principal tratamiento y como prioridad en la salud, entre otras las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, que también hay que modificarlas ya con otro tipo de tratamiento, por ejemplo el farmacológico. Entonces, todo este tipo de prevención hay que iniciarlo desde la infancia, ¿verdad? Desde que uno es chiquito hay que empezar con actividad física, un estilo de vida saludable, evitar la obesidad en los niños, que eso es súper común verlo, cada vez se ve más obesidad en la población y cada vez son más jóvenes. Entonces lo importante es realizar actividad física, como ya les había explicado, eliminar el tabaco, evitar el alcohol, ingerir por lo menos 2 litros de agua al día,
tener una alimentación saludable, y una alimentación saludable consiste en consumir de forma diaria una cantidad adecuada y variada de alimentos, ¿verdad? En cuanto a cantidad y calidad, con el fin de obtener sustancias nutritivas en el cuerpo que necesita para funcionar bien. Y eso también incluye realizar los 5 tiempos de comida, reducir el consumo de grasas, principalmente las saturadas, seguir una dieta baja en sal que ponga mucho énfasis en el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales. Tenemos que aumentar también el consumo de legumbres. Eso se ha visto que disminuye la cantidad de triglicéridos en la sangre, por lo menos unas 3 veces por semana comer legumbres. Mantener un peso saludable, ¿verdad? Y controlar el estrés, porque el estrés a largo plazo sí puede llegar a alterar estos niveles de grasas en sangre. Entonces, más que todo, para terminar, la reducción del consumo de sal de mesa, ¿verdad? La sal de mesa y productos con sodio como preservantes, la reducción moderada de peso y el consumo de bebidas alcohólicas, así como el incremento de la actividad física, sí han demostrado un efecto positivo en la reducción de las cifras de la presión arterial, de las grasas en la sangre, porque estas sí no van dañando los vasos sanguíneos y hace que el corazón tenga que trabajar cada vez más duro. Y la presión sanguínea alta aumenta el riesgo de padecer de enfermedades coronarias, ¿verdad? En el corazón, cerebrales, y a largo plazo producir infartos u otras complicaciones, como ya les había explicado anteriormente. Y bueno, esa sería la charla del día de hoy acerca de dislipidemias. Espero que les haya quedado todo muy claro. Y si no, o si tienen cualquier duda, pueden pasar al consultorio médico a evacuar sus consultas. Muchísimas gracias.